Listo, ya estamos transmitiendo. Muy buenas noches. ¿Ya estamos? Hermano Listo, estamos. Marvin, muy Sí, buenas buenas noches. Que Dios noches a les todos. bendiga. ¿Cómo les ¿Cómo han va? estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a dar siquiera un minutico, mientras tanto que la gente se conecte, que, a ver, démosles unos segunditos ahí. Eh, hay, hay, hay algo que quiero, mientras tanto, como ir haciendo un pequeño recuento de la clase ayer. De ayer Voy a poner ayer, esto mientras tanto usted está hablando ok, para ir a estuvimos, estuvimos ayer hablando sobre nuestros amigos, los pentecostales o los avivados o evangélicos. Estuvimos hablando de por qué la iglesia evangélica no puede ser la iglesia que Cristo fundó. Estuvimos hablando de por qué los evangélicos no puede ser la iglesia primitiva y por qué la doctrina de la iglesia evangélica no es aprobada por Dios. Estuvimos hablando entre algunos de los puntos de esta secta, es que piden el diezmo, tocan con instrumentos musicales, hay pastoras en sus congregaciones, hay un pastor generalmente en todas sus congregaciones, hay un pastor y después hay líderes que siguen al pastor, creen que se tiene que hablar, que el bautismo con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, supuestamente, y algo muy importante también es de que ellos reafirman de que tienen profetas, apóstoles y gente que habla supuestamente en el Espíritu Santo. Otro dato muy importante de esta gente es que ellos no, no creen que el bautismo en agua es necesario para la salvación. Ellos le enseñan a la gente, su principal eh, enseñanza es, la gente se salva, escuchen esta palabra, solamente con creer en Cristo Jesús. Solamente con creer en Cristo Jesús la gente se salva. Bueno, esto es el punto de esta gente y es a ellos porque según la Biblia, según la palabra de Dios, esta gente por esos puntos y otros muchos puntos más que tienen, no pueden ser la iglesia que Cristo fundó. Ayer, el miércoles, estuvimos hablando de la Iglesia Católica Romana y dimos las razones también por qué la Iglesia Católica Romana no puede ser la iglesia que Cristo fundó. Y estamos hablando de estos grupos religiosos, ¿por qué? Porque en Hechos capítulo 2, versículo 47, que nuestro hermano nos va a ayudar a ver si lo proyectamos, dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Pero nos surgió la pregunta que es la que estamos desarrollando es, ¿a cuál iglesia fue la que Cristo fundó? Ya pudimos demostrar con la palabra de Dios que no se refiere a la iglesia de católica romana, no se refiere a la iglesia pentecostal o evangélicos. Y hoy vamos a hablar de un grupo que es una línea o una rama de los pentecostales, pero siempre se diferencian, por eso ellos se diferencian principalmente entre pentecostales, es como todo un grupo, pero dentro del mismo grupo pentecostal hay varias divisiones. Están los solo Jesús, los de la luz del mundo, están, se pueden incluir a ellos también como entre los evangélicos, los mormones y algunos testigos de Jehová. Todos estos grupos entran en lo que se llama los pentecostales. Pero hoy vamos a hablar de una rama de ellos que, con todo el respeto, pues no queremos ofender aquí a nadie, ¿verdad, mi hermano Marvin? El Sí, objetivo, señor. pues, es edificarnos, pero es una rama muy peligrosa. Yo considero que es una de las ramas más peligrosas. Hay tres ramas muy peligrosas. Bueno,
no, perdón, no tres ramas, todas las sectas son peligrosas, Sí. pero las más peligrosas que atacan más a Jesús, aunque hablan de Jesús, son los testigos de Jehová, los mormones y estos señores, los solo Jesús. ¿Iba a decir algo, hermano Marvin? No, no, que igual que usted, estoy de acuerdo en que hoy vamos a tocar, porque el punto de estos videos que estamos haciendo no es llegar aquí como si fuéramos unos chismosos y llegar nada más a criticar y hablar de todo mundo como si nosotros fuéramos los únicos aquí, sábelo todo. No es el propósito. Ya, si ustedes buscan, hay un video que voy a dejarles aquí arriba, es un video informático de cómo es que ustedes pueden ingresar y pueden podemos llegar a una fecha para poder hablar entre nosotros y poder compartir la palabra de Dios para poder involucrar a más personas. Así que el video que está, les dijo, es un video de informático para que ustedes puedan ver cómo es que vamos a trabajar esto. Pero la primicia de todo esto es que hay algo que puede juzgar a cada una de las religiones y juzgar justamente. ¿Quién es? ¿Usted, Fernando? Amén. No, 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 ¿verdad? no, Usted no, no, no. ni yo tampoco, pero Ok. tenemos la palabra de Dios. Ella es la que va a juzgar y la que va a decir si hay verdad o hay falsedad en lo que se está haciendo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, o está escrito, para que nos lo proyecte nuestro hermano, porque vamos a entrar ahora hacia el tema, de que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Aquí lo Es voy un poniendo. pasaje, es un pasaje que nos habla de todas estas apostasías y que es muy importante que entendamos que para la época de Pablo ya existía esa apostasía. Yo tengo esa pantalla demasiado pequeña, hermano Marvin, ¿cómo la ampliamos? Para poder, No, pero se ve muy bien aquí pero yo no la puedo ver bien. Ah, si quiere lo que hago es leerla. No sé por qué la Ah, tiene léalo pues pequeña. usted, Sí. léalo usted. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y Oiga qué apartarán. importante, Ajá, oiga qué importante lo que dice el pasaje. Se amontonarán maestros. maestros Y esto es conforme a sus propias concupiscencias o malos deseos. exactamente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es una gran verdad porque en el mundo usted se mete a internet y son miles de predicadores, miles de grupos, miles de sectas y todos decimos tener la verdad. Entonces, ahora sí, ¿quiénes son mis amigos los solo Jesús? Bueno, ellos se identifican como unitarios. La palabra unitario lo que significa es modernistas. Este movimiento se caracteriza porque entre sus muchos problemas que tienen doctrinales en cuanto a la Biblia, ellos se encargan, igual que los testigos de Jehová y los mormones, de confundir a la gente con respecto a Jesús. Puntos importantes que hay que resaltar de ellos porque son peligrosos. Ellos atacan mucho la deidad de Jesús y sus atributos. Ellos no creen que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que el Padre es el mismo Jesús, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Y son cosas que vamos a ir desarrollando en este tema. No creen que hay una Trinidad. Dicen que la Trinidad es una doctrina de demonios. Ojo a lo que estoy diciendo. Creen mucho y le enfatizan a la gente que si usted no está bautizado en el nombre de Jesucristo, usted está mal bautizado. Entonces, esos son los puntos en los que ellos a cada momento están atacando y enfatizándole a la gente.
tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y es donde quiero que vayamos viendo algo muy importante. Hermanos, déjeme, si es tan amable, compartir un momentico una pantallita para enfocar sobre estos amigos. Listo, ahí tiene para compartir. Un momentico, a ver. Aquí tengo la pantalla que quiero compartirles. Bueno, vamos a ver. No solo Jesús tiene, quiero recalcar también algo que es sobre este señor que están, que ustedes ven en la foto, no sé si salió ahí la fotico ya. Sí, sí. ¿Les está saliendo? Ok. Este señor se llama William Mario Braham. Nace, se mete al movimiento en el año de 1909 y en el año de 1965 él muere. Pero este señor es un instrumento muy importante para los amigos brahamitas, porque hay unos que los llaman los brahamitas y otros los solo Jesús, aunque los mismos solo Jesús están ya divididos. Hago énfasis a esto. Este señor escribió un libro que se llama Las 7 edades de la iglesia. Él habla de la última copa. Entonces a él lo tienen como el profeta de Dios, como el siervo de Dios, el trabajo y el propósito de la iglesia en estas últimas 7 edades. William Mario Braham, no se le olvide eso, por favor. Una de las doctrinas que enfatizó mucho este señor es la doctrina de que esta otra figura, espero que la estén viendo ahí todos, esta figura esta segunda pantalla, habla mucho sobre la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque en su libro este hombre enseña de que Adán y Eva pecaron, claro que sí, que que Eva se dejó conquistar de la serpiente porque, a ver, para que no suene muy feo, porque en la antigüedad, en Génesis capítulo 3, dice que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente, con el hombre serpiente, porque le dicen a la gente que la serpiente originalmente andaba recta y que fue por la maldición que Dios le dio que empezó a arrastrarse, pero que esta serpiente tuvo relaciones con Eva y que de ahí es donde sale la simiente de la serpiente que es Caín. Esto es entre algunas de las muchas falsas enseñanzas que tienen estos señores. Quiero también recalcar algo muy importante. Ellos bautizan, hermano Marvin, para que presten atención, ellos bautizan a la gente, para el perdón de los pecados. Wow. Para que todos sepan. Porque alguien podrá decir, pero si ellos bautizan para el perdón de los pecados, son nuestros hermanos. Es lo que quiero que vayamos viendo hoy para ver si podemos definir. Entonces, definamos puntos estratégicos de esta gente. Su fundador principal o el que le da más auge a este movimiento, William Mario Braham, o los brahamitas, se llaman entre ellos otro grupo de ellos. Es un movimiento que nace en Estados Unidos en el año de 1900, 1910, por esos lados. Escribe un libro este señor, Las 7 edades de la iglesia. Si alguien quiere recibir buscar más información en internet, puede conseguir el libro para que puedan leer información sobre este señor. Algo importante, entonces, los 3 puntos principales que quiero hablar de esta gente, porque es que ellos atacan la deidad y los atributos de Jesús. Ellos atacan la trinidad y le dicen a la gente que tiene que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Voy a compartir pantalla. ¿Usted nos quiere agregar algo aquí? No, pues... Ahí ya dejé compartir pantalla. Sí, correcto. Sí, que me sorprende mucho, pues, aunque claro que yo sabía esto, pero es interesante poder ver que
y es una de las cosas que nosotros queremos enfatizar. Mire, hay personas que dijeron, o pueden haber dicho, no sé si lo dijeron, pero hay personas en las que yo he hablado también y las personas dicen, ah, pero ustedes son los que creen en que el bautismo salva y ustedes creen que el bautismo es aquí y allá y no, 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 aquí es solo por creer. Bueno, ya se demostró que así no son las cosas, que la palabra solo, solamente, no está en la base de la salvación bíblica. Otra cosa, estamos asegurando aquí que aunque estas personas que vamos a seguir con el tema y vamos a ver qué tan verdaderos o falsos son, ¿verdad? Ellos están creyendo que el bautismo es para perdón de pecados, pero si lo demás no encaja en el cuadro bíblico, entonces no importa. Es igual para las personas que creen que con solo creer es suficiente. Es que con solo creer o con solo bautizarse, aunque diga la palabra, esa parte que lo afirmen ellos, no tiene todo el panorama completo y por eso es que tenemos que seguir estudiando y pues hermano, dele para que sigamos informándonos. Ok, ahora, quiero enfatizar algo muy importante sobre este estudio. El hecho que un grupo religioso tenga ciertas doctrinas o ciertas prácticas que son apegadas a la Biblia, no quiere decir que por eso son grupos verdaderos. Les voy a poner un ejemplo. Los escribas y los fariseos, los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y Jesús por eso los condenó. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando una gente ve a un predicador de estos en una pantalla, dice, qué buen tema predicó, qué buen sermón se dio. Y es verdad, predicó muy bien. Pero lo que la gente no se pregunta es, detrás de ese tema, detrás de ese buen sermón, ¿qué doctrina respalda todo ese buen sermón? Que Dios me comprenden. Entonces, el hecho que, por decir algo, la Iglesia Católica Romana cree correctamente en la trinadeidad, pero eso no los convierte en la Iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque tienen cientos de doctrinas falsas que adulteran eso. Y tomen en cuenta algo muy importante, mis estimados hermanos y amigos, es que la falsedad siempre quiere mostrarse como verdad. Si me están entendiendo, cuando hay falacia, cuando hay mentira, la falsedad quiere aparentar que es verdad. Y ese es el punto que yo quiero desenmascarar hoy. Vamos a ver unos pasajes y espero que el hermano me ayude a buscar muchos pasajes que vamos a ver hoy. Claro. Primero, vamos a hablar de pasajes como Efesios 1:3. Presten atención a este pasaje. Porque vamos a definir que la Biblia sí dice que existe Padre, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y no estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de que el Padre es Dios, eso dice la Biblia. Que el Espíritu Santo es Dios, eso dice la Biblia. Y que Jesucristo es Dios. Pero dice, ¿cuántos dioses hay? La gente dice tres, ¿no? La Biblia dice, solo hay un Dios verdadero. ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Bendito sea el Dios, escuchen, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La Biblia en este pasaje está llamando que el Padre es Dios. Vamos a ir a a Tito 2:13. Aquí en este pasaje dice que el Padre es Dios. Tito 2:13. Ok, voy a buscarlo, estoy buscándolo. Tito 2. Tito capítulo 2. 13. Está lloviendo muy sabroso aquí en Nicoya hoy. No sé si por allá estará lloviendo. Viera que aquí estuvo lloviendo bastante fuerte, pero ya pasó. Allá le cayó el agua. Aquí está cerrado en agua. Aquí está cerrado en agua. Aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa, escuchen, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra gran Dios y Salvador está unida por una conjunción. Está diciendo este pasaje que Jesús es Dios. Y no lo pueden arrancar de la Biblia
Mis amigos mesiánicos han querido adulterar este pasaje y no han podido. Los amigos testigos de Jehová, la versión Nuevo Mundo, la han querido adulterar y no han podido. ¿Cómo lo adulteran? Hacen la siguiente traducción: esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de el Señor Jesucristo. Y ese artículo y de él, cuando se lo agregan ahí, marca diferencia entre Dios y Jesucristo, lo que el pasaje en el idioma griego no permite hacer esa traducción. Entonces, este pasaje nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. En este pasaje nos vamos a dar cuenta que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ojo, escúcheme en esto, por favor. Es muy importante el 4. Reteniéndola, el 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el 3 menciona al Espíritu Santo y en este pasaje, en el 4, dice que no mintió a los hombres, sino que mintió a Dios. Entonces, este pasaje nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Punto. Pare de contar. Entonces, tenemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dioses hay? Juan 17:3 nos va a decir cuántos dioses hay. Juan capítulo 17, versículo 3, nos va a enseñar cuántos dioses hay. Presten atención. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Escuche lo que está diciendo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Sencillamente, al único Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto. Eso dice la Biblia. Entonces, en este aspecto, mis amigos, los solo Jesús están errados. Y vamos a probar con 3 pasajes más de que, a pesar de que la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está hablando de 3 dioses, sino de 3, está hablando de el Padre, Hijo y Espíritu Santo como diferentes, pero no independientes. Vamos a ir a estos pasajes, por favor, hermano Marvin. Un pasaje que una vez debatiendo con un amigo solo Jesús, le decía Mateo capítulo 3, 16 y 17. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Presten todos atención. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Escuche, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién es él? Sobre Jesús. Y en el 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hagámosle una pregunta al texto. En el versículo 3, 16 dice, y Jesús, subrayeme la palabra Jesús, hermano. En el mismo versículo dice que vio al Espíritu de Dios descender. El Espíritu de Dios descendió. El Espíritu de Dios descendió. Y en el 17 dice, hubo una voz de los cielos que decía,
hubo una voz en los cielos. Si Jesús, escúchenme todos, si Jesús es el mismo Padre, si Jesús es el mismo Espíritu Santo, entonces la pregunta es, ¿quién habló allá en el cielo? ¿El mismo Jesús? Para mí que fue una grabadora que le pusieron allá. Créanme, aquí está hablando de que Jesús está siendo bautizado, desciende el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo en forma de paloma se pone sobre Jesús, del cielo sale una voz. No pudo haber sido ninguna grabadora, mis estimados hermanos y mis estimados amigos. Aquí habla de Padre, habla de Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo, y la voz del cielo es la del Padre. Y está hablando de ¿cuántos? De un solo Dios. Pero está hablando de tres funciones. Jesús está carnalmente vivo. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y la voz del cielo. Ahora este otro pasaje. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Si quiere, léalo, hermano, para que compartamos aquí. Sí, dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Presta atención, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo. Ojo a esto, subrayemos la palabra Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Ojo, el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ojo, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y va a ser enviado en qué? En mi nombre. Aquí, en mi nombre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Estamos hablando de Espíritu Santo, estamos hablando del Padre y en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Estamos hablando de tres en la deidad. Quiero recalcar algo muy importante. Es verdad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Eso es una palabra que ha sido fomentada para poder explicar ese término. La Biblia sí habla de la deidad. Y cuando hablamos de deidad, estamos hablando de la cualidad de ser Dios. Y esto que quede muy claro en todo sentido. Ahora, hay un problema muy grave. En Colosenses 1, 19 y Colosenses 2, 9, este pasaje lo citan estos amigos para decir que por eso es que Jesús es todo. Vea lo que dice este pasaje. Dice este pasaje, primero el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre en quien Él, ojo, que en Él habitase toda plenitud. ¿Quién es Él? Está hablando de Cristo. Obviamente eso no se puede discutir. Ahora, en Colosenses 2.9, ahí mismo, Colosenses 2.9, vea lo que dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces dicen, no solo Jesús, ve, Jesús es Dios, por eso Jesús es el Padre, por eso Jesús es el Espíritu Santo, porque en Él habita, dice corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Esto es el argumento que esta gente presenta. Pero lo que no toman en cuenta estos amigos es la carta de los Colosenses afirma, la carta de los Colosenses no afirma que Cristo es una emanación de Dios,
que era lo que los colosenses estaban afirmando, como estos herejes eran lo que estaban afirmando, sino que Él es el pleno Dios y no hay diferencia alguna en Él. Lo que Pablo quiere enfatizar aquí al citar este pasaje, él quiere resaltar la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque ya sabían todos que el Padre era Dios, ya creían ellos que creían en el Espíritu Santo. Entonces necesitaban aquí recalcar o reafirmar, o qué otra palabra podemos usar, hermano. Querían exaltar más que todo la divinidad de Jesús, porque los colosenses fue escrito precisamente para debatir a los gnósticos que creían que sencillamente Jesús era una emanación y que en el momento del bautismo el Cristo se le metió a Jesús y que a partir de ese momento empezó a ser la parte divina, la divinidad de Jesús. En el momento del bautismo, dicen ellos, porque esto es una doctrina que viene desde los gnósticos, que a partir de ese momento es donde empezó a ser divino. Y recalco esto, ¿sabe por qué? Porque no sé si usted sabía que mis amigos, los solo Jesús, son descendientes de los sabelianistas allá en los primeros siglos. ¿Quiénes eran los sabelianistas? Bueno, los sabelianistas eran precisamente hombres que creían que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran una sola persona. Y estos amigos, los solo Jesús, volvieron a resurgir con toda esta falsa doctrina, con toda esta falsa enseñanza. Entonces, Hermano, puntos importantes. Dígame, hermano. sí, solamente quería, entre paréntesis, ¿verdad? Denotar así cortamente acerca de los gnósticos, cosa que ya se había explicado en uno de los primeros videos que nosotros hicimos. Pero recuerde que los gnósticos era una rama de personas que pensaban, se hicieron cristianos, pero ellos llegaron a pensar que ellos eran los únicos en los cuales Dios había escogido directamente para entender las profundidades del conocimiento. Ellos lo mezclaron porque ellos tenían un pensamiento filosófico acerca de lo que eran las profundidades del conocimiento. Eran un tipo de grupo que pensaban que ellos eran privilegiados, que tenían de parte de Dios todo el conocimiento y que solamente ellos podían manejarlo. Entonces, muchas de las características que ellos empezaron a meter al cristianismo, a tratar de meter al cristianismo, era de que el cuerpo podía uno pecar y podía uno hacer un montón de cosas porque el cuerpo no se salva, el alma es el que se salva, así que entonces el cuerpo no importa si uno lo somete a pecado y todo esto, y empezaron a promover el hecho de que como el cuerpo puede pecar y no importa, entonces aquí Pablo en Colosenses y en otros libros más, está hablando acerca de lo importante que es mantener el cuerpo también junto con el alma, mantenerlos para Dios. Y aquí en este pasaje, pues él está recalcando de que Cristo no era meramente un fantasma, como ellos decían, es que Cristo era solo una apariencia, Cristo era solamente como un fantasma que apareció, no era de carne y hueso, era un holograma, ¿verdad? De ese entonces podríamos decirlo. Es un holograma. Sí, pero no. Pablo dice, no, aquí categóricamente el apóstol de Cristo, Pablo, está afirmando de que no era así, que más bien Jesús era de carne y hueso, pero que no acaba ahí, que no era solo humano, que en él, corporalmente, estaba también toda la plenitud de la deidad. Entonces, esto hacía que los gnósticos, que la palabra significa conocedores nada más, ¿verdad? Los que conocen, pero que ellos se creían conocimiento, que ellos se creían los más importantes, aquí Pablo les está dando por la cabeza porque estaban metiendo esta falsa doctrina, nada más como para que tengan en cuenta eso. Para reafirmar un poco más lo que usted está diciendo, tome en cuenta que esta gente aprende eso porque es la filosofía de Filón. Filón era un filósofo griego y a partir de él fue el que implantó toda esta filosofía, y ya para la época de los apóstoles la gente creía mucho en estas filosofías. Entonces, porque el punto de nosotros no es desarrollar la doctrina de lo solo Jesús aquí, pero si estamos tocando solo unos pinceladitas
porque queremos enfatizar a grueso modo por qué los solo Jesús son una secta totalmente falsa. Y cuando digo totalmente falsa, es porque así la Biblia los llama. Porque la Biblia dice, y escuchen este pasaje, que el que no declara que Jesucristo vino en carne y en sangre, no puede, sencillamente no puede entrar al reino de los cielos. Imagínese Y usted. precisamente aquí hay un problema. Y quiero que todos presten mucha atención. Aunque este grupo habla de Jesús, el problema es que el Jesús que ellos predican no es el mismo Jesús que habla la Biblia. Vuelvo a repetirlo. El Jesús que esta gente predica no es el Jesús que habla la Biblia. Les voy a explicar por qué. Porque la Biblia enseña que el Hijo es diferente al Padre. Porque la Biblia enseña que el Hijo es diferente al Espíritu Santo. Citamos un pasaje como Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Para qué? Para expresar que, aquí quiero expresar con Juan 14, 26, quiero explicar algo muy importante. Es que aunque la Biblia habla de otro consolador, 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Detengámonos aquí. Muy importante. ¿Son uno en qué? En doctrina. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 9 dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, en ese sentido, son uno. ¿Son uno en qué? Veamos Juan 5:36, hermano Marvin. Juan 5:36, son uno en cuanto a la obra. Es muy bello este pasaje, Juan 5:36. 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, escuchen todos, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El pasaje no dice que yo el Padre me envía yo mismo, no, marca una diferencia, que el Padre me ha enviado, marca esa diferencia, subrayémoslo por favor, que el Padre me ha enviado. ¿En qué sentido son uno? En que trabajan con el mismo propósito en la obra. Muy importante. ¿Son uno en qué? En amor. Juan capítulo 15, 10 y 11 nos va a enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan unidos en el amor. Juan 15, 10, vea lo que dice. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vea el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que en mí, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Importante, son uno en el amor. El amor que tiene Jesús es el mismo que tiene el Padre. Vea el 15. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Guardar los mandamientos de mi Padre es permanecer en mi amor, dijo Jesús. ¿Por qué Jesús no dijo, sí, por qué no sacó al Padre aquí y Jesús no dijo, si guardáis mis mandamientos, permanecen en mi amor? No, hay que marcar la diferencia. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Si ustedes guardan los mandamientos de Jesús, están en el amor de Jesús. ¿Y por qué? Porque el amor de Jesús es el mismo amor del Padre. ¿Y cuál es el amor del Padre? Es que Jesús ha guardado sus mandamientos. Otro punto importante, en propósito. Son uno en propósito.
capítulo Efesios 3, 10 y 11 nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un solo propósito. Por eso es que es un solo Dios. Dice así, Efesios Vean lo que dice. 3:10, para que la multiforme Y sabiduría 11. de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Quién? Desde la eternidad se planeó, Dios planeó esto desde la eternidad. Vea el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, aquí la sabiduría de Dios, aquí es Padre, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy importante este gran dato, hermanos. Ahora, para ir concluyendo sobre este punto de los amigos solo Jesús, quiero que el hermano me busque Juan 5:19, porque quiero explicar algo muy importante con este pasaje. Juan 5:19. Vea lo Ahí que dice está. este pasaje. Leo, hermano. Respondió, Ok, entonces, léalo por favor. ok. Léalo, léalo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, es decir, de verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pregunto, ¿no es un pasaje súper clarísimo que marca la diferencia entre el Padre y el Hijo? Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ojo a este gran detalle. ¿Y sabe por qué recalco este pasaje? Porque este pasaje, cuando tenemos esto en mente, entonces ahora sí, este pasaje nos va a explicar Juan 10:30. El Padre y yo, uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Y este pasaje también nos ayuda a entender muy bien Juan 10:30. Ahí está, yo y el Padre El somos uno. Padre, ok, yo y el Padre somos uno. La palabra uno aquí significa que son uno en esencia, en existencia. Entonces, aunque está el Padre y el Hijo, entonces alguien podrá decir, pero ahí no dice Espíritu Santo. Por implicación. Esto es lo que en teología se llama la inherencia de Dios. Cuando se menciona a Jesús y el Padre, como para que me entiendan, por obligación va implícito la palabra Espíritu Santo. Le pongo un ejemplo. Yo cuando hablo de la familia Castro, ¿estoy hablando solamente del Padre? No, tengo la palabra familia Castro implica a otros miembros, aunque mencione solamente la familia. Yo no tengo que decir la familia Castro está formada por Pedrito, por Juan, por Teresa. No. Cuando yo hablo de la familia Castro, estoy hablando de un grupo. Ese es el punto que quiero enfatizar aquí, que aunque yo no mencione los nombres de la familia Castro, cualquiera que diga familia Castro, así pertenece fulanito y fulanito y fulanito, pero yo no lo dije, pero va implícito. Es lo mismo cuando se habla cuando Jesús dice yo y el Padre, implícitamente da a entender al Espíritu Santo, pero dice que son uno. Ahora vean Juan 8:16. Dice, y si Sí, yo os perdón, juzgo, sí, dele, un hermano. segundito, hermano. Ujú. Si este pasaje no explica la diferencia entre el Padre y el Hijo, entonces que alguien me explique, por favor. Léalo, hermano. Y Léalo. si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió.
el Padre. Aquí Jesús no está diciendo que Él es el Padre. Ojo a esto. Y para concluir con este punto, quiero recalcar entonces, con estos pasajes, y si alguien quiere información más amplia, yo se las puedo mandar por WhatsApp, no hay problema. O les puedo mandar un video que yo tengo con respecto a este tema en YouTube. Lo pueden buscar en Luis Fernando Castaño Botero en YouTube. El tema se llama El Padre y el Hijo. Está ahí en el canal que yo tengo en YouTube. Entonces, el punto es, los solo Jesús no clasifican como la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque ellos distorsionan la divinidad de Jesús. Ellos no creen, ellos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que sí hablan, pero ellos dicen que Jesús es el mismo Padre, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, que Jesús es el Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Fernando Castaño puede ser mecánico, ingeniero y doctor. 3 funciones con una misma personalidad. Pero en Dios no funciona así. Eso es lo que yo quiero. Cuando yo digo, escúchenme esto, cuando yo digo Fernando Castaño es mecánico, ingeniero y doctor, estoy hablando de 3 manifestaciones que el ser Fernando tiene. Pero en Dios no suceden manifestaciones. Quiero que me entienda esto. Estamos hablando de personalidad. ¿Por qué? Porque sienten, porque redarguyen, porque reprenden, porque condenan. Por eso la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre planeó, el Hijo vino a morir por la humanidad. Y cuando Jesús murió, el Espíritu Santo se quedó para revelar la verdad. Los 3 trabajan como uno solo. Hasta aquí, hermano Marvin, ¿algún comentario? No, pues lo único que me queda Hermano. decir, sí, lo único que me queda decir es que me extraña bastante el hecho de que estos pasajes sean tan claros, pero ¿cómo es que será que ellos lo interpretan entonces? Porque ¿cómo es que ellos no lo pueden ver de la forma en que está escrito? Es decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que tengan un velo, ¿verdad? Para que no puedan interpretarlo de esa forma. Hay una cosa que es interesante, cuando Jesús dice, el Padre y yo uno somos, recuerde que los judíos en ese tiempo, dentro de ese contexto, ¿por qué Jesús lo dijo? Es porque los judíos no conocían al Padre. Jesús lo había reiterado ya muchas veces en capítulos anteriores. Ellos decían que ellos pensaban que conocían al Padre, pero Jesús a cada momento les estaba enseñando de que no, de que no, de que no. Y ellos se sentían tan ofendidos por eso, ¿verdad? Que acusaban a Jesús de muchas cosas, pero Jesús les declaraba y por eso los dejaba callados, ¿verdad? De que si lo conocían a él, por las obras que estaba haciendo, por las cosas que estaba diciendo, como vimos anteriormente, entonces sí podían decir que conocían al Padre. Pero si rechazaban a Jesús, a pesar de las obras y a pesar de la enseñanza, entonces no podían decir que conocían al Padre o que eran hijos como hijos de Abraham, del Padre de Dios, ¿verdad? Que ellos decían Amén. que Dios era mi Padre, ¿verdad? O nuestro Padre. No podían decir eso porque estaban rechazando al Hijo. Entonces Jesús dice, lo que ustedes rechazan, me están rechazando a mí, están rechazando a Dios. ¿Por qué están rechazando? Porque las obras de Dios, las obras de mi Padre, las enseñanzas de mi Padre, son las mismas que les estoy predicando. Así que si me rechazan a mí, están rechazando al Padre. Es decir, ¿por qué lo están rechazando? Porque me están rechazando a mí, porque el Padre y yo somos uno, porque los judíos no querían creer, no querían, como dice una parte ahí, si a mí me conocéis, también a mi Padre conocerías, como dice más adelante, ¿verdad? Amén. Y ese es el punto del por qué Algo, estamos viendo eso. algo también que quiero recalcar mucho aquí sobre este punto con mis amigos, los solo Jesús, es que cuando usted lee los evangelios, los 4 evangelios tienen un propósito, es que recalcan mucho sobre Jesús. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque todo el mundo conocía al Padre. Claro.
Los judíos conocían al Padre y Dios lo que quería era que aceptaran que Jesús era el enviado del Padre, era el profeta prometido por Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 20. Entonces, por eso es que los 4 evangelios recalcan mucho sobre la obra de Jesús, no porque Jesús fuera independiente, diferente, no, sino porque Jesús lo que venía era demostrar que Él era la encarnación del Padre, para que ustedes me entiendan. Las obras que el Padre hacía, las hacía Jesús. Por eso en Juan capítulo 20, creo que es el versículo 28, cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre y te basta. ¿Qué dijo? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. ¿Por qué? ¿Estaba diciendo Jesús que Él era el Padre? No, porque las obras que Él hacía manifestaban que Él venía de parte del Padre. Hermano, es muy importante ese otro detalle. Hermano, una cosa, los judíos decían, en Juan 7:27, los judíos decían, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá dónde sea. Imaginen lo equivocado que estaban totalmente errados y equivocados, porque ellos suponían, pensaban de que como Jesús se había creado en Galilea, ¿verdad? Era de esa región y ya, eso era todo, pero no, ellos estaban equivocados. Cualquiera de nosotros en estos tiempos, ahora que leemos las escrituras, podemos decir con toda libertad, los judíos están equivocados, porque ellos decían que sabían de dónde era Jesús, pero no sabían realmente dónde era, como dice Mateo 3:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Ellos pensaban todo esto, ¿verdad? No se llama su madre María. Ellos tenían ese concepto porque veían un hombre. Y la tarea de Jesús era que con sus enseñanzas y con el poder divino que tenía él, que tiene todavía él, pero que lo manifestó estando en carne, ¿verdad? La mentalidad judía iba a tener que llegar a la conclusión de que él era Dios, ¿verdad? Y que compartían las mismas cosas con el Padre. Por eso, esa mentalidad. Ok, entonces, vamos a ir entrelazando algunas cosas. Los solo Jesús no son la iglesia que Cristo fundó, no son la iglesia verdadera por varias razones. Una de ellas, William Mario Branham no es profeta de Dios. William Mario Branham, al escribir las 7 edades de la iglesia, él torció las escrituras. Segundo, la Biblia sí enseña sobre la trina deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cosa que blasfema este grupo religioso. Muy importante. Otro detalle que hay que resaltar es que esta gente piden diezmos, cuando el diezmo era una parte de la práctica del pueblo judío bajo la ley mosaica y era para los levitas. Deuteronomio capítulo 14 del 22 en adelante lo pueden leer en su casa. Otro dato muy importante también para esta gente es que porque ellos no pueden ser la iglesia verdadera, porque ellos creen en profetas, ellos creen en revelaciones y ellos imponen una de las doctrinas fuertes de ellos es que ellos creen en la imposición de manos. Dicen que cuando hay imposición de manos se transmite este poder, porque todos quieren ser como el profeta William Mario Branham. Otro detalle que quiero recalcar sobre esta secta peligrosa, porque es una secta peligrosa, es que enseñan de que la simiente de la mujer es el hombre serpiente, porque le enseñan a la gente que Eva tuvo relaciones sexuales con el hombre serpiente. Obviamente, estas enseñanzas se las dan ya a la gente que ha tenido mucho tiempo de estar con ellos. Les van a ir enseñando todas estas tácticas. Otro punto que quiero enfatizar sobre los amigos Solo Jesús es que ellos le enseñan a la gente que la gente tiene que ser bautizada solamente, recalco esto, solamente en el nombre de Jesucristo.
y escuche lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2:38, hermano Marvin. Vamos a buscar una serie de pasajes, por favor. En Hechos Vamos para allá. capítulo 2, Hechos 2:38. Ya hemos tocado varias veces, ¿verdad? Este pasaje. ¿Sí? Me imagino que ya varios amigos se lo Qué deben bueno, saber ya de memoria. qué bueno. Hechos 2:38. Dice, arrepentíos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Ve, el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo. Y escuchen lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque Mateo 28:19 uno les hace esta pregunta a estos amigos. Mateo 28:19 contradice a Hechos 2:38. ¿Sabe qué están diciendo? En un comienzo este movimiento decía no. ¿Por qué? Porque Mateo 28:19 fueron las palabras de Jesús y Hechos 2:38 es el cumplimiento de las palabras de Jesús. Así explicaban ellos esto. Pero resulta que ahora al cabo de los tiempos, ya esta gente dice que Mateo 28:19 es un texto espurio. ¿Qué quiere decir eso? Que es un texto que existe en los manuscritos originales. Pero déjeme decirle que hay una gran equivocación, porque los mejores manuscritos que hay a nivel mundial, como es el, el, el manuscrito sinaítico, el manuscrito vaticano y el manuscrito alejandrino, estos tres manuscritos son los mejores que hay a nivel mundial. Y en los tres manuscritos que existen a nivel mundial aparece este pasaje intacto. Entonces este pasaje sí es original, es parte del texto. Entonces la pregunta aquí es, ¿Mateo 28:19 contradice a Hechos 2:38? Déjenme afirmarles que no. ¿Por qué? Porque en Mateo 28:19 hay una palabra clave. Por tanto, dice discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Esa palabra que está subrayada ahí. Ese nombre está en singular. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Es Jesús? No, no es Jesús. Les voy a decir por qué ese nombre no es Jesús. Porque dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante es este pasaje. Ese nombre ahí no es Jesús. Ese nombre tampoco es Padre, porque grábense en algo que les voy a explicar. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Repito, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son epítetos. ¿Y qué es un epíteto? Es unas cualidades que representan a cierto individuo. Entonces, cuando se habla de Padre, Padre no es un nombre. Padre es las cualidades que tiene este Padre. ¿Quién es el Padre? Es cariñoso, es amoroso, es protector, etcétera. ¿Quién es el Hijo? Alguien que obedece, alguien que fue engendrado por un padre. Y entiendes, o sea, esta palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son nombres, son epítetos. Y vea que el escritor tuvo la delicadeza de poner la palabra nombre en singular y después dijo, y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recalcar que dentro de este nombre estaba el Padre, que era diferente al Hijo y diferente al Espíritu Santo, pero no eran la misma persona. Hechos 2:38, cuando dice, en el nombre de Jesús, Cristo, ¿qué implica la palabra nombre? Esa es la pregunta que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque bautizar en el nombre, la palabra nombre lo que implica es autoridad. Y quiero recalcar, esto lo repetí yo hace como unos 5 o unos días atrás, no me acuerdo. Cuando usted le tocan la puerta y le dice, abran en nombre de la ley. ¿La ley tiene nombre? No. Implica es una autoridad. Y cuando la Biblia habla. Parece que se le está yendo la señal, hermano.
Bueno, parece que tenemos problemas con la señal del hermano Fernando. Entonces, recapitulando el asunto que estamos tratando, ¿verdad? Estamos hablando acerca de las diferentes doctrinas que están predicando las diferentes religiones que existen. Todas las religiones que están hablando y predicando, pues tienen que estar basadas, tienen que pasar por el filtro de la Biblia, de la ley de Cristo, de lo que Cristo vino y enseñó y dijo, como vimos en los diferentes puntos, que cómo Jesús defendía siempre su enseñanza y defendía también todo aquello que mostraba como obra, ¿verdad? La defensa de Jesús es que las obras que él hacía, porque estaba en un pueblo judío, donde tenía muy claro el concepto de la divinidad y tenía muy claro el concepto de quién era Dios, el Padre, ¿verdad? Quién era lo que ellos llamaban Dios. No era como los dioses paganos que tenían muchos y por todo lado. Los judíos tenían muy claro quién era Dios y tenían un concepto que encontramos, que llamamos el Shemai, que es, ¿verdad? Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Y eso es lo que hemos estado hablando aquí en repetidas veces. Vamos bueno, parece que el hermano ya está entrando acá y parece que ya tiene que deshabilitar el audio, hermano. Está bloqueada el micrófono. A ¿Ahí me ver. escucha? Listo, sí, ahí Es que estábamos. eh, Se está pegando un poquito el video, pero no sé. es que se fue la luz, Ah, vio ok, la luz ok. aquí otra vez. También Es, todos los amigos me llama mucho la atención porque digo, bendito sea Dios, pero no ha puesto aquel enemigo. sí. Entonces, estábamos hablando de que la palabra nombre lo que significa es autoridad. ¿Sí me está Autoridad. escuchando, hermano? Sí, claro, fuerte y claro. Ok, ok, ahora sí. De autoridad estamos hablando exclusivamente de que se le dio, hizo una pregunta en el versículo, en Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en Hechos 2:38 se está dando una respuesta a la pregunta. No dice, decalco mucho sobre esto, hermanos y amigos, presten todos mucha atención. Hechos 2:38 no dice las palabras pronunció al momento del bautismo. Eso no lo dice. ¿Por qué quiero recalcar sobre esto? Porque no existe una fórmula bautismal. No existe una fórmula que tengamos que decir que tiene que ser en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre o en el nombre del Hijo. No tiene, la Biblia no enseña que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que tiene que ser en el nombre de solamente de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto, estamos hablando de, estamos hablando es de que la palabra nombre lo que significa es autoridad. La gente tenía que aceptar el evangelio. ¿Por qué? Porque parte de la verdad, es parte del evangelio, es parte de la obediencia que teníamos que hacer. Ahora, vamos a citar algunos pasajes, hermano Marvin. Presten atención. Aquí dice que el bautismo, si fuera, vamos a utilizar la lógica de mis amigos solo Jesús. Si el bautismo es solamente en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38, quiero que el hermano me busque, por favor, Hechos 9:18, para que ustedes vean algo que quiero explicar. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, 18. Escuchen. Hechos capítulo 9, versículo 18. Sí, ya se lo pongo ahí está, ahí lo tiene, ahí está. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pregunto, ¿dicen qué nombre fue bautizado?
Aún no registra nada. No nos dice literalmente cómo fue bautizado. ¿Y por qué recalco otra vez sobre esto? Porque sencillamente el Espíritu Santo nos habla de la acción que pidió. Pidió que fueran bautizados. El hombre que estaba bautizando metió a Pablo en el agua y dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No la tenemos. Yo te bautizo en el nombre del... ¿Por qué quiero hacer énfasis a esto? Porque vea este otro pasaje. Hechos Hermano, 16, una 15. consulta. Parece que se le está pegando demasiado el video. Ahí está muy, entonces hay partes en que no se le está escuchando bien y se corta. No sé si eso sería útil o más bien sería desastroso para el público no tener una secuencia de lo que se está hablando, ¿verdad? No, no queremos que el público Entonces pierda la... vamos a citar solamente 2 pasajes más y vamos a cortar el video aquí. Mañana podemos dar un para terminar con este grupo. ¿Está bien? Ok, ok, está bien, sí. Pero recuerda, yo le voy a Ok. estar avisando si se le corta para que repite. En Hechos capítulo 16, versículo 15, se habla de Lidia, que fue bautizada. En Hechos 18, 8, dice que oyendo, creían y eran bautizados. Los Hechos capítulo 18, versículo 8. Pero no nos dice cómo fueron bautizados. Los Éfesos, en Efesios, que están en Éfeso, en Hechos 19, dice que fueron bautizados en el nombre, Hechos, vea qué pasaje más importante este, el 8. Y el pan de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Preguntémosle el pasaje, ¿cómo fueron bautizados? La Biblia no nos dice. Y si usted va a Hechos 19:5, vea Hechos 19:5. Hermano, si usted me puede poner en la parte de abajo, Hechos 2:38, para explicar algo muy importante, Hechos 2:38, ahí apaga. Quiero comparar Hechos 19:5 con Hechos 2:38. Ok, denme un chancecito ¿Por qué? entonces para Porque que lo que dice Hechos 19:5. ya le Cuando pongo aquí. oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Escuchen todos, por favor. Hechos 2:38, si fuera tan estricto, si fuera que aquí realmente la fórmula fuera en el nombre de Jesucristo, entonces tenemos un problema. Ojo, si el mandamiento de Dios realmente fuera que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38, tenemos un problema con Hechos 19:5. Vamos a Hechos 19:5. Vea lo que dice este pasaje. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí dice Señor Jesús y en Hechos 2:30. Entonces, ¿en cuál de los dos bautizaría usted? ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque la Biblia no nos habla de una fórmula. La palabra nombre implica es el mandamiento. Cuando se da el mandamiento en el nombre, entonces es bajo esa autoridad. Bautizar a alguien, no hay problema. Bautizar a alguien en el nombre de Cristo Jesús, no hay problema. Bautizar a alguien en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay problema, porque estamos diciendo que están siendo bautizados bajo la autoridad de Dios, en otras palabras. Entonces, por estos conceptos que hemos estado enseñando, la, la secta de los solo Jesús no puede ser la iglesia verdadera. Y cuando hablo de la secta de los solo Jesús, tengamos cuidado porque la luz del mundo tiene una doctrina muy parecida también a esta gente, que es otra rama de la misma aspectos importantes. Hermano Marvin, la Sí, iglesia de los solo Jesús no pueden ser la iglesia verdadera. Porque
porque no creen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes. No creen que el bautismo puede ser en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando la Biblia no dice la fórmula bautismal. Habla de la autoridad en la cual se hace. Esta gente, profetas modernos, ellos creen en hablar en lengua, ellos tocan con instrumentos musicales, ellos permiten a los que hayan hombres que ellos enfatizan mucho sobre la imposición de manos. Hechos capítulo 8, versículo 18, nos dice que por la imposición de la mano de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo. Hoy ningún hombre, y recalco esto enfáticamente, hermanos y amigos, ningún hombre puede transmitir el Espíritu Santo. Es una blasfemia, es una mentira. El Espíritu Santo lo vimos cuando obedecemos el Evangelio, creyendo, arrepintiéndonos y bautizándonos para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe porque es una promesa, no es un mandamiento. Y esta gente cree que todos deben recibir por la imposición del apóstol, porque hay algo muy importante, cada congregación entre ellos tienen un apóstol. Entonces, cada apóstol viene a imponer la mano y ellos reciben el Espíritu Santo. Creen en la sanidad, pero quiero recalcar algo. Hermano Marvin, ¿usted y yo creemos en la sanidad divina? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro. Nosotros creemos en la sanidad divina. Oramos en la Biblia. En la congregación y si es la voluntad de Dios, que Dios lo sane. Pero la diferencia con estos grupos religiosos es que ellos, su doctrina está basada en que Dios viene y va a hacer milagros, va a resucitar muertos, va a resucitar, va a levantar al paralítico, entonces si eso fuera cierto, entonces ¿por qué no van a los cementerios a levantar tanto muerto que hay? Sí. ¿Por qué no van a los hospitales que hay tanto enfermo? Y no toman en cuenta un pasaje muy importante para hablar sobre las sanidades, que va a ser un tema que vamos a hablar mañana. Primera Timoteo 5:3. Pablo le escribió a Timoteo y si en la doctrina del Nuevo Testamento la base fuera la sanidad, entonces Pablo era un mentiroso, porque Timoteo estaba enfermo. Vea lo que dice este gran pasaje. Primera Timoteo 5:3. Vamos a buscarlo para que lo puedan ver de una vez y lo puedan. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 3. Ok, dice Primera de Timoteo capítulo 5:3. Versículo 3. Ahí lo tiene, ahí está. No, entonces es segunda. Cuando habla de que por tus constantes enfermedades, toma un poco de vino. Entonces es segunda, si no estoy mal. Vamos a ver, ahí me equivoqué en el pasaje. Segunda, no es que usted está poniendo a Tito. No. Segunda de Timoteo, sí, de Timoteo. 5:6. Póngame el versículo 6 aquí, hermanito. Versículo 6. Ah, ok, ya se lo pongo. Del otro, ¿verdad? De Primero Timoteo. Sí, hermano. Oh. Bueno, primera o segunda, ya el hermano nos lo va a buscar aquí. Sí, habla de que Timoteo estaba enfermo por tus constantes enfermedades. Le dice que tome un poco de vino. Creo que está en primera Timoteo 5:6 o 3. Ya. Lo que quiero recalcar con este pasaje es que las sanidades que habían en el primer siglo era para confirmar la palabra de Dios. Marcos 16:20. ¿Por qué? Porque si hubiera sido esto, entonces ¿por qué Pablo dejó a Epafrodito enfermo en Corinto? ¿Por qué Pablo se dio cuenta de que Timoteo estaba enfermo y le recomienda tomarse un poco de vino? ¿Por qué? Porque las sanidades que Dios había propuesto, el propósito que tenía era confirmar la palabra de Dios. Estos grupos religiosos, el problema que tienen es que le quieren prometer a la gente sanidad física y se olvidan de la sanidad espiritual.
un pasaje que también citan mucho, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y dice que por sus llagas fuimos sanados. Dicen, la Biblia dice que tenemos que ser sanados. Pero cuando habla Primera de Pedro 2:24, está hablando de la sanidad del alma. Él apareció el pasaje, hermano. Sí, es el 23. Perdón, me equivoqué. Ujú. Primera Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Y escucha esto, escuchen esto, y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, Tito, perdón, sí, Timoteo, perdón. Timoteo era un hombre que vivía enfermo. Entonces, hagámonos una pregunta. Si Pablo utilizaba si utilizaba las sanidades como hacen los pastores religiosos hoy en día, ¿por qué Pablo no sanó a Timoteo? Porque ese no era el propósito de Dios. Y va el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en sus pecados ajenos. Consérvate puro. Y es aquí donde le dice que por sus constantes enfermedades, él procure tomar un poco de vino. Bueno, mis amigos, con este enfoque que hemos dado, hemos concluido que la iglesia de lo solo Jesús no puede ser ni la iglesia que Cristo fundó, ni la iglesia verdadera. Y quiero compartir unos segunditos con el hermano Marvin. Pero ellos bautizan para el perdón de los pecados. ¿Cómo hacemos con ellos entonces? Sí, ya yo ¿Son nuestros hermanos? creo que con todos los videos que hemos, bueno, con los videos anteriores que hemos estado hablando, analizando todo eso, ya vimos que no es una cuestión de hacer una cosa o dos cosas o tres cosas, no, o como dice un himno, ¿verdad? La persona que casi cree no va a llegar a ser salvo, ¿verdad? Tiene que completamente, la voluntad de Dios tiene que cumplirse completamente. Y como decía Pablo, ¿verdad? Escrito está. Si está en la escritura, tiene que cumplirse. Entonces, por el hecho de que Y se hay, diga, hay algo que quiero recalcar sobre esto. Lo solo Jesús, cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, con el grupo de ellos, es para pertenecer al grupo de lo solo Jesús. Mientras que la Biblia enseña que cuando yo me bautizo para el perdón de los pecados, es para entrar al cuerpo glorioso de Cristo, claro que sí. Sí, para demostrar que lo que estamos diciendo es, es correcto y que es falso lo que esta gente enseña. El hecho que una gente mezcle la verdad con la mentira no quiere decir que Dios está. hay Escuchen un, este pasaje. ajá, Jueces capítulo 14, vamos a buscarlo. jueces 17 y 18, lo pueden leer en su casa, todo el capítulo Okay. 17 y el Ok. capítulo 18. Ahí ustedes pueden ver cómo un hombre que era un judío, él él adoraba en su casa a Dios, pero tenía serafín, a Astarot y a otros dioses. Y cuando usted estudia esos pasajes, se va a dar cuenta que decía adorar a Dios, aunque él creía que Dios estaba con él, no estaba con él, ¿sabe por qué? Porque sus prácticas y su doctrina estaba mezclada. Y recalco era, se habían vuelto sincretistas, mezclaban un poco de prácticas y es lo que hacen todas estas religiones hoy en día. Por Ujú. eso, el hecho que la iglesia de los solo Jesús bauticen para el perdón de los pecados no los convierte en la iglesia verdadera. La verdadera. Bautiza para el perdón de los pecados, pero bautizas a niños. Porque ustedes creen que porque dice que es para el perdón de los pecados, ¿está correcto? Es porque hay un patrón que seguir, hay un modelo. Hebreos 8:6 dice, haz todo conforme al modelo que has visto, se le dijo a Moisés. Pues de mi parte es todo, que Dios los bendiga, perdonen, hubo corte de luz, pero quedamos satisfechos porque yo sé que pudimos continuar. Sí, Pídanos que Dios los bendiga. quiero reiterar nada más porque sí no le favoreció hoy muy mucho el video, se le cortó
ya en las últimas partes o a mediados de partes se estuvo cortando. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si necesitamos repetir el video, lo repetimos, eso no es problema, porque el punto es de que nosotros no podemos callar las verdades del Señor. Mire, yo quiero terminar con esto también. Por decir algo, Jesús vino acá y encomendó a sus discípulos a que predicaran la palabra y a que dijeran por todo lado que Jesús era el Mesías, que es el Rey del mundo, que vino a salvar del pecado a todas las personas. Ese era el mensaje que tenía que ser propagado, esas eran las buenas nuevas. Pero ¿qué le parece que cuando los demonios hablaban, y eso está registrado en Marcos 1:24, cuando los demonios decían, nosotros sabemos quién eres el santo de Dios, ¿verdad? ¿Él qué hacía? ¿Él qué hacía? Los mandaba ¿a qué? A callar. Les decía, cállense. Y entonces la pregunta es, pero los demonios no estaban diciendo la verdad, los demonios no estaban diciendo que él era el santo de Dios, sí, estaban en lo correcto, sí o no, ¿verdad? Sí estaban diciendo la verdad, pero no les correspondía a ellos llevar ese mensaje porque no era doctrina de demonios, era la doctrina de Cristo. Entonces, por el hecho de decir algo, una verdad, no quiere decir que sea la verdad de Dios o que corresponda a esa verdad. Tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Quiero recalcar a doña Kea, bueno, está escrito Kea N. Ans. Bueno, muchas gracias por estar escuchando este estudio y que Dios le bendiga. Quiero también contestarle a don Pablo. Él dice, buenas noches, hermanos, dejan de mostrar, hermanos, dejan de mostrar la Trinidad, aunque no aparece la palabra Trinidad como es, utilizan la palabra deidad. Ok, también dice, correcto, cuidado con el sectarismo respecto al bautismo bíblico. También el don Pablo Rodolfo Ruiz dice, ¿se está escuchando bien, hermano Sí, sí se escucha, Marvin? sí, se escucha. Ok, también porque yo quiero ser muy transparente. Lo que usted y yo lo vamos a leer porque lo que queremos es que seamos transparentes en todo lo que dice. Don Pablo Rodolfo Ruiz dice, no pueden ser nuestros hermanos. Entonces tendrían que formar a su grupo religioso. No, no estamos a la gente que usted tiene que creer como nosotros. No, está equivocado, don Pablo. Lo que le decimos a la gente, tenemos que creer como la Biblia manda. Hay que volver a las páginas del Nuevo Testamento. Hay que volver a era antes. También quiero agradecer a Gabo Gastelum. Dice, diga hermanos, bueno, que Dios le bendiga y cualquier pregunta, comentario, que de una manera muy transparente, los vamos a leer tal y como usted los ponga, aquí se los vamos a leer. Porque lo que queremos es que la gente salga de dudas. Y aquí no estamos por ganar dinero, porque a nosotros nos va a hacer esto. No, no le favoreció, hermano, Con todo, el video. Ahí está, se le está pegando mucho. con todo respeto lo que decimos, pero a nosotros no nos pagan por esto. No, Entonces nosotros somos transparentes en todas las preguntas que ustedes pongan. Que Dios les bendiga a todos. ya saben, si tienen más preguntas, si tienen comentarios, si necesitan saber algo más, si creen que lo que se dijo aquí no es verdad, se puede ampliar, se puede hablar, se puede discutir el asunto. ¿Qué creen? Que nosotros no estamos cerrados a decir esto y a tirar la pedra y a esconder la mano. No, así no funciona esto. Estamos dispuestos a comentar, a hablar. Usted, el que haya dicho lo que se haya dicho, nada tiene que ver con nosotros, sino es con Dios el asunto. Así que Y estamos a la hora. crean que lo que buscamos es edificar. No buscamos criticar a nadie ni condenar a nadie. Queremos es que la gente conozca la verdad. Si ustedes creen que estamos, corríjanos, porque nosotros queremos aprender también. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano, despídase. Mañana sábado, hasta el Mañana lunes. ¿Ah? hasta el lunes vamos para El tener chance de lunes, preparar. lunes a las 9 de la noche estaremos otra vez por este canal. Que Dios les bendiga a todos. Hasta luego, hermanos, y visitas que nos acompañan. Y claro que sí, don Pablo, lo vamos a tener en cuenta. Todo lo que usted diga lo vamos a tener en cuenta. Y si usted también desea comentar, ahí vamos a abrir. Hay un video que habla de cómo usted puede
ser parte de del grupo para poder comentar y hablar. Así que manténgase al tanto y tendrá su espacio, tendrá su chance para que se defienda o busque a un líder religioso que usted confíe para que él tenga el conocimiento. No sé, usted verá porque nosotros simplemente queremos conversar con todo eso. Ya no hablo más, nos despedimos. Hasta luego, buenas noches a todos, que pasen un buen fin de Bendiciones. semana y feliz Día de las Madres mañana para los que aquí en Costa Rica se está celebrando el Día de la Mamá. Así que pasen con sus mamás, ¿verdad? Para que estén tranquilas con ellos, ¿verdad? Con todo eso. No es por ser el Día de la Mamá, pero si pueden y tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, de estar con las mamitas. Hasta luego, muy buenas noches a todos.